Bendiciones y buenos días para todos mis amigos, hermanos, siervos y consiervos del Señor. En esta hora quiero compartir una enseñanza sobre la sanidad, la guerra espiritual y la oración. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora en el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 12. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Padre, gracias por esta tu palabra, que es especial porque salió de un Dios especial, que vino por el Espíritu Santo para ser depositada en corazones especiales. Yo te pido que esta tu palabra cumpla el propósito y la metamorfosis por el cual tú la has enviado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos con acción de gracias. Amén, amén y amén. En esta hora quiero compartir con ustedes una enseñanza espiritual, una palabra rema profética, una palabra de sanidad. El varón fue llevado, y dice la palabra que el agua le llegaba hasta los tobillos, y caminó y se introdujo 1000 codos más, y el agua le llegaba hasta las rodillas, y se introdujo 1000 codos más, y el agua le llegaba hasta los lomos, y se introdujo 1000 codos más, y ya no podía caminar porque eran muchas las aguas y tenía que pasar a nado. Espiritualmente, eso significan los procesos de la intimidad con Dios. Cuando el agua te llega hasta los tobillos representan el Evangelio. Conoces la palabra, escuchas la palabra del Evangelio de la cruz de Cristo, pero no hay un compromiso genuino todavía en ti. No hay una disposición genuina en ti. Pero el Espíritu Santo hace que el varón se introduzca 1000 codos más. Y ya el agua le llegaba hasta las rodillas. El creyente que se encuentra en esta posición, las rodillas nos hablan de disposición, de oración, de intercesión, de guerra. Es una persona que ya conoce la palabra, que ha hecho una oración de fe y que empieza a caminar con el Señor,
que empieza a ser discipulado, que empieza a recibir instrucción y adiestramiento. Las rodillas simbolizan la oración, el inclinarnos delante de la presencia de Dios en obediencia, en sumisión, en aceptación de lo que ahora somos en Cristo. Pero la palabra del pasaje de Ezequiel 47 me enseña que el varón se introdujo 1000 codos más, es decir, hasta los lomos. Y llegó un momento en que en este estado espiritual, porque estamos hablando de una visión espiritual, ya es una persona que está con una disposición de servicio, de entrega, una disposición de enseñar a otros lo que él ya ha recibido. Pero se introdujo 1000 codos más y ya tuvo que nadar porque eran muy profundas las aguas. Esta posición espiritual implica una entrega total. La palabra de Dios nos dice: echa tu pan sobre las aguas y pasado un tiempo lo recogerás. Implica una entrega total, una dependencia de Dios. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando una persona llega a este nivel espiritual, es cuando él empieza a recibir la revelación profética. Y dice la palabra de Dios que las aguas del río que salían del altar entraron sobre el mar. El mar muerto era un mar estéril, sin vida. Sus aguas tenían muchos componentes tóxicos y ni los peces ni las plantas podían sobrevivir en esas aguas. Pero dice la visión del profeta que esas aguas, cuando las aguas del río llegaron al mar, dice que esas aguas recibieron sanidad, recibieron multiplicación, recibieron bendición, porque dice que en sus riberas había árboles frondosos, que había multitud de peces. Es decir, cuando nosotros nos introducimos en la presencia de Dios, entonces esas aguas traen sanidad, traen liberación, traen provisión, traen sustento, cuando aprendemos a depender de Dios. En esta hora yo quiero que reflexiones, y esta visión de Ezequiel 47 se asemeja a la parábola del sembrador. ¿En cuál de estos 4 estados te encuentras hoy? ¿El agua del Espíritu te llega hasta los tobillos? ¿O quizá hasta la rodilla? ¿O quizá hasta los lomos? ¿O ya tú estás introducido, estás introducida en las aguas del Señor? La palabra de Dios nos dice: echa tu pan sobre las aguas, que pasado un tiempo lo recogerás. Echar el pan sobre las aguas es echar nuestra vida, es aprender a depender del Espíritu Santo y del sacrificio único y suficiente de Jesucristo en la cruz, que por medio de ese sacrificio vinimos al arrepentimiento, al perdón de pecados, recibimos sanidad, recibimos salvación y vida eterna. Puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. En esta hora yo te invito a que reflexiones. ¿Quieres que el agua te siga llegando hasta los tobillos, o quizá hasta las rodillas, o de pronto hasta los lomos? Pero hoy el Espíritu Santo de Dios te dice: ven, y te está invitando a que aprendas a depender de Él. A través de Él vas a recibir enseñanza, vas a recibir provisión, vas a ser pastoreado, vas a ser guiado, vas a ser exhortado, vas a ser catapultado a otro nivel de autoridad. En esta hora, todo espíritu de enfermedad que aqueja a mis siervos y consiervos del Señor, por esta palabra son sanados,
por esta palabra. Introdúcete en las aguas salutíferas y toda alma viviente que entrare por esas aguas recibirá sanidad, recibirá provisión, recibirá bendición. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por este rema profético. Gracias por esta bendición que recibimos de tu parte a través del profeta. Padre, yo te pido que me permitas introducirme en esas aguas y que esas aguas no me lleguen a los tobillos o a mis rodillas o a mis lomos. Yo quiero introducirme a través del Espíritu Santo a nado, para que sea el Espíritu Santo de Dios tomando control de mi vida. Hoy me deposito enteramente en tu presencia. Gracias le damos a Dios por este tiempo, por esta palabra, por este mensaje de exhortación profética, por esta palabra de sanidad. Bendigo la vida de cada uno de mis amigos, amigas, hermanos, hermanas, familiares, congregación y consiervos que me escuchan, hombres y mujeres de Dios llamados con propósito. Bendecido día para todos, un abrazo fraterno y un saludo cordial desde la distancia. Su siervo, profeta Juan Carlos Muriel Correal, Iglesia, Comunidad Cristiana Nueva Creación, ensanchando tu ministerio, Barranquilla, Colombia. Shalom, shalom, shalom.